Muy buenas noches, tengan todos los hermanos. Sí, Dios nuevamente nos permite tener el culto de miércoles, ¿no? De oración. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar alabando a nuestro Señor, cantando el himno número 20. Sí, todos podemos cantar juntos el himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y brillar en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, hermanos, cuán grande es el poder que tiene nuestro Dios y cuán grande es el amor que nos tiene a nosotros también, ¿no? Al habernos dado la salvación. Bueno, hermanos, ahora también vamos a cantar el himno número 330, Alcancé salvación. Si todos juntos cantamos el himno número 330, Alcancé salvación. De paz inundada mi senda y cúbralo un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación,
alcance, alcance, salvación, salvación, alcance, alcance, salvación. Ya venga la prueba humillante, Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcance, alcance, salvación, salvación, alcance, alcance, salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcance, alcance, salvación, salvación. Alcance, alcance, salvación. La fe tornarase en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcance, alcance, salvación, salvación. Alcance, alcance, salvación. Sí, hermanos, vamos a cantar ahora el himno número 275, lo debes compartir. Sí, el himno número 275 lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar
en bella primavera. Las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar, todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, bueno, hermanos, en esta noche hasta aquí vamos a alabar. Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Sí. Sí, esta noche Dios nos permite una vez más estar reunidos para poder escuchar su palabra, ¿no? Y espero que cada hermano también esté ahora también compartiendo los links para que vayan ingresando, ¿no? Los grupos de la zona, miembros, invitados, y así también podemos escuchar la palabra esta noche. Vamos a orar para continuar con el programa. Por ello quisiera pedir a cada hermano puede inclinar su rostro. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, por la misericordia y la gracia que derramas hacia nosotros, Padre. Esta noche también queremos recibir tu palabra con un corazón abierto, Señor. Esa promesa, Señor, a través de tu siervo que vas a transmitir, Señor. Permítenos recibir y meditar sobre esta palabra, así también reconocer, Señor, nuestra condición, Padre. Gracias te damos porque este tiempo nos permites también tener la oportunidad de realizar el culto de manera presencial aquí en el centro, para que los hermanos también puedan compartir con los siervos y recibir también acá de manera presencial la palabra. Permite también que los hermanos puedan llegar y también recibir, Señor, y compartiendo también el Evangelio puedan llevar también a varias personas, Señor. Gracias, Padre, esta noche también, Señor, como varios ministros también están compartiendo el Evangelio en distintas ciudades, permíteles también esa gracia, Señor. De la misma manera, Señor, permite que conecten, aunque de manera virtual también, los miembros también para escuchar. Y así, Señor, esta noche, este culto de oración dejamos en tus manos. Todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí. Sí, hoy tenemos, ¿no?, de manera presencial. Dios nos está permitiendo tener el culto aquí en el centro, en la iglesia, ¿no? Y las zonas que se encuentran cerca de acá también pueden visitarnos para poder también escuchar la palabra, ¿no? Como la zona Pura Pura, también
zonas como Miraflores también, ¿no? Pueden participar también acá para escuchar la palabra. Sí, vamos a continuar con el programa y espero que los hermanos también ahora estén atentos, ¿no? Ya que es el tiempo de testimonio. Muy importante también escuchar, ¿no? Cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de los hermanos. Aquí también Dios nos permite, ¿no? Voluntarios que vivan, y también tenemos el testimonio de una voluntaria, la hermana Giovanna Franco. Esta noche quiero compartirnos, ¿no? Cómo Dios está trabajando con su corazón. Entonces vamos a invitar a la hermana Giovanna Franco para que nos pueda compartir su testimonio. Buenas noches, hermano. Mi nombre es Giovanna, yo soy de Santa Cruz y vine como voluntaria acá por un mes, pero pienso ir de voluntaria internacional a Corea, ¿no? Quería ir de voluntaria y yo no pensaba, ¿no? que quedarme acá tanto tiempo, porque el entrenamiento de voluntaria no se sabe, ¿no? Hasta qué tiempo uno va a tener el entrenamiento. Por eso no sé hasta qué tiempo yo me voy a quedar acá, ¿no? Y también también antes yo pensaba, ¿no? No pensaba ir de voluntaria, ¿no? Pero porque ya de la pandemia y eso no nunca va a pasar, así pensaba, ¿no? Pero después, escuchando que va a haber convocatoria, entonces me animé, ¿no? Para ir, estando acá, ¿no? Porque en Santa Cruz no pensaba ir, ¿no? Y al final, ¿no? Decidí y pedí permiso al pastor William, así, y yo pensaba que él me va a dejar ir el pastor, porque él ya me conoce, así, ¿no? Que soy muy rebelde, así, y no le hago caso, no lo obedezco, así, ¿no? Él me va a dejar ir, así, entonces, y le va a decir al pastor Andrés, y así, ¿no? Pensaba, ¿no? Y no voy a ir, así pensaba, ¿no? Y estaba insegura, no tenía como la seguridad, yo voy a ir, así, de voluntaria, así. No tenía esa seguridad, ¿no? Por cómo yo me comporté en Santa Cruz, ¿no? Entonces, y al final, ¿no? El pastor William me decía, ¿no? Que sí, hermana, avance, me decía, ¿no? Y yo, pero me decía también, ¿y cómo va a ser con sus estudios? Me decía. Y yo no sabía qué responderle, ¿no? Porque también dejando mis estudios un año, ¿no? Si yo voy de voluntaria, así voy a terminar más años, ¿no? Me voy a atrasar más en mis estudios, ¿no? Entonces, por eso no, tal vez no me dejaría el pastor, así pensaba, ¿no? Porque el pastor quiere que acabe mi carrera ya, así, el pastor, ¿no? Y también eso, ¿no? Me tenía un poco con miedo, ¿no? Que el pastor me diga no, así. Pero él me decía así, avance, hermana, ¿no? Entonces, aunque decía que no me va a dejar ir, así. También la misión de la Elizabeth también no me va a dejar ir, así. Y entonces, así, ¿no? Y ahora tenía que tener entrevista con el pastor, así. Pero todavía aún no sé, ¿no? Porque me falta la decisión del pastor Andrés ahora, ¿no? Pero ahora estoy estoy preparando, ¿no? Para ir de voluntaria. Antes yo quería ir mucho, ¿no? Pero por la pandemia ya estaba
como que ya nunca voy a ir ya así, solamente voy a estudiar y trabajar y así, ¿no? Y ya ahí acabó, ¿no? Ya se me fue el deseo de ser voluntaria, así pensaba, ¿no? Pero como ahora, ¿no? Se abrieron las puertas, ¿no? Para poder inscribirse para ser voluntaria, ¿no? Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para viajar y también aprender, ¿no? Aprender también, ser Gen Z, ¿no? Porque nunca he sido. Entonces quiero tener esa experiencia, ¿no? ¿Cómo será, no? También Dios me ayudará, así quiero ver cómo Dios me ayuda también. Entonces, estaba así este tiempo estaba muy agradecida, ¿no? Porque así yo pensaba un mes estar acá y volver y así, nomás así, ¿no? Y ya, digamos, otra vez volver a mi rutina en Santa Cruz, que era trabajar y estar en la iglesia, ¿no? Así era mi rutina ya. Entonces estoy muy agradecida, ¿no? Porque voy a ser voluntaria, ¿no? Y estoy muy contenta, ¿no? Porque algo nuevo, ¿no? Para mí, así, como ser voluntaria internacional, antes yo siempre quería hacer, ¿no? Y así, entonces, me siento muy agradecida aquí, ¿no? También en La Paz, aunque hace frío igual, ¿no? Pero al principio era muy así, como que el agua, así que no me gustaba tocar el agua, así, y me quería escapar, no quería tocar, ¿no? Ni nada así, no quería saber nada del agua, ¿no? Porque era fría el agua, ¿no? Entonces, pero ya ahora, no sé, me acostumbré, ¿no? Creo, porque normal ahora, ¿no? Me lavo las manos, así tranquila ahora, ¿no? Con el agua, así. Y estoy bien acá, ¿no? Y es muy bonito estar aquí como voluntaria y también ver y aprender aquí también algunas cosas también que yo también cuando vaya a Santa Cruz puedo también enseñarnos a los jóvenes también. Y eso quería testificar. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Vamos a también seguir escuchando otro testimonio de otra voluntaria que también está viviendo aquí en la ciudad de La Paz, la hermana Marisabel Franco. También esta noche nos va a compartir, ¿no? Adelante. Buenas noches, hermanos. Sí, mi nombre es María Isabel Franco y soy de la iglesia Buenas Nuevas Santa Cruz. Estoy muy agradecida con Dios por estar aquí, estoy muy feliz también. Hace mucho tiempo yo siempre quería visitar La Paz, ¿no? Porque quería ver cómo Dios está trabajando así, porque claro, aquí está el pastor principal, ¿verdad? Entonces quería aprender así. Y desde muy joven yo conocí la iglesia y recibí la salvación. Estoy muy agradecida con Dios porque Él me escogió, ¿no? Para darme la salvación así. Y desde ese entonces, como Dios ha dirigido mi vida, hasta el día de hoy, ¿no? Aún con, tal vez yo tengo muchos defectos, pero Dios siempre mantiene su promesa en mi vida, ¿no? Por eso estoy muy agradecida. Y como la iglesia ha ido guiándome, ¿no? Hasta entrar a la universidad, la iglesia me impulsó, ¿no? El siervo, y de un tiempo en adelante, en este tiempo, como siempre he sentido mi corazón dividido entre mi pensamiento y la voluntad de Dios, ¿no? Este pensamiento siempre me ha hecho sufrir mucho, ¿no? No sé si solamente yo, creo que esto está en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? El considerar si estamos, si queremos esta vida o no. Entonces, esto era difícil, me hacía sufrir mucho. Pero este tiempo escuchando la palabra,
justo Pastor Andrés compartía, ¿no?, en el grupo de prensa. Él nos compartía del libro de San Mateo 7:13. Disculpe, estoy muy nerviosa. Dice, el 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta palabra llegaba mucho a mi corazón porque realmente yo quiero vivir una vida feliz, ¿no? Pero muchas veces me equivoco pensando que las cosas que yo hago me pueden dar la felicidad, ¿no? Como satisfacer mi deseo, también la incomodidad no me gusta, la dificultad no me gusta, sí. Pero el pastor decía, ¿no?, que la incomodidad, la dificultad, ¿no?, esto nos hace recibir bendición en Dios, esperanza, ¿no?, me protege y me guía, porque me hace buscar a Dios así. Pero yo siempre quiero, ¿no?, carnalmente quiero vivir por una puerta bien estrecha, ¿no?, bien amplia, bien cómoda, pero automáticamente vivir una vida cómoda te hace como querer satisfacer tu necesidad por mí misma, ¿no? Yo voy a comprar esto, porque yo quiero esto, entonces, pero decía que finalmente llegamos finalmente no podemos satisfacernos por nosotros mismos, entonces sufrimos, ¿no? Y llevamos una vida muy sufrida. Entonces esta palabra reforzaba mi corazón, como qué camino yo quiero llevar, ¿no? ¿Vivir para mí misma o vivir para Dios? ¿Qué es mejor así? Realmente es difícil poder como satisfacer todos mis deseos, darme la verdadera felicidad, buscar un buen esposo por mí misma, ser la mejor alumna por mí misma. Eso es muy difícil. Yo no puedo, ¿no? Pero Dios puede, ¿no? En Cristo yo puedo así. Pero yo no quiero vivir una vida no quiero entrar por la puerta angosta, ¿no? Realmente viviendo en la iglesia, nosotros aquí tenemos un horario, ¿no? No es tan sencillo. Desde las 5 de la mañana tenemos que hacer ejercicio. Realmente estar en la cama muy caliente a las 5 de la mañana, de repente, levántense, no hay tiempo, rápido tengo que sacar la colcha e ir a hacer ejercicio. Entonces, esto parece algo sencillo, ¿no? No, ¿qué es eso? Eso no es doblegar el corazón, así pueden pensar, pero realmente hacer lo que la iglesia dice, también es doblegar el corazón, recibir el entrenamiento, porque no hacemos lo que nuestro cuerpo quiere, sino lo que el horario dice, ¿no? Lo que Dios quiere así. Entonces, a través del horario, entonces podemos nosotros recibir también la guía de Dios, ¿no? Por eso estoy muy agradecida por estar acá, porque Dios también habla a mi corazón a través del siervo, a través de la palabra, y bueno, eso quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Sí, como hemos podido escuchar, ¿no?, Dios también está trabajando en la vida de las hermanas también que están aquí pasando su voluntariado, ¿no? Y bueno, continuando con el programa, vamos a tener el tiempo de las presentaciones, ¿no? Y también, mientras quisiera recordar, ¿no?, puedan ayudarnos a compartir los links, enviando a los grupos de WhatsApp, invitando para que vayan ingresando, y de esta manera no podamos escuchar todos juntos la palabra de Dios, ¿sí? Sea por Zoom o por Facebook también pueden ingresar, ¿sí? Vamos a tener 2 presentaciones a cargo del Colegio Cesori. La primera presentación es Give Thanks, sería Dad Gracias,
y la segunda, tu nombre levantaré. Sí, entonces vamos a ver las dos presentaciones, por favor, adelante.
Sí, sí, muchas gracias. Sí hemos podido, ¿no?, apreciar las presentaciones a cargo del Colegio Cesori. Sí, ahora ha llegado el momento más importante, pedir también a cada hermano que pueda prestar atención, ¿no?, para ello, ya que también es muy importante que podamos escuchar y si es necesario puedan tomar apuntes también, ¿sí? Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir esta noche la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a escuchar. Pastor, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas noches. Sí, y aquí en la ciudad de La Paz está lloviendo, ¿no? ¿Se siente más frío? Más frío. Sí, entonces esta noche, sí, escuchando la palabra, esta palabra va a dar, ¿no?, y fuerza, esperanza. Entonces esta noche primero vamos a ver el libro de Esther. Esta noche, el libro de Esther capítulo 4. Desde el versículo 4 voy a leer hasta capítulo 5, el versículo 4. Desde capítulo 4, el versículo 4. Ya todos encontraron, hermanos, el libro de Esther, capítulo 4, desde versículo 4 voy a leer. Ya todos encontraron, voy a leer. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dieron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Y salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargará que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre
pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ya capítulo 5, 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Hasta el versículo ya 4 hemos leído. Ya cada lunes, primer lunes del mes, entonces nosotros realizamos culto, oración a nivel nacional, todo Bolivia. Entonces, este mes, octubre, primer lunes, en esta semana, lunes, nosotros realizamos culto de oración. Entonces, aquí todos los hermanos participando, luego oramos juntos. Entonces, antes de realizar, a través de la oficina, y yo pregunté, cada iglesia que está pastoreando en diferentes ciudades, ¿qué necesidades, qué situaciones tiene? Sin saber cómo podemos pedir a Dios. Entonces ahí, y averiguando las iglesias, y varias necesidades, hizo llegar a nosotros. Ese día entonces leyendo, y que las ciudades pidieron que oremos todos los hermanos de Bolivia. Entonces Dios escuchando sí o sí va a dar. Con esa esperanza nosotros y compartimos, luego oramos. Entonces ahora, y primero las iglesias más urgentes, escuchando la iglesia Cochabambas. Entonces antes de pasar esta pandemia, el año pasado, ahí salieron de la iglesia, era anticrético. Entonces después de salir anticrético, y luego ya y sucedió y pandemia. Entonces no tenía salón y para iglesia Cochabamba, de ahí y los hermanos tampoco congregaban porque por pandemia nadie podía reunirse. Entonces ahí ahora va en San Rubén, estando casa pastoral. Diferente casa de los hermanos que tiene ambiente amplio, ahí rotando cada domingo, realizan culto de domingos. Entonces una vez también yo visitando a la iglesia de Cochabamba, me llevó a diferentes lugares, casas muy bonitas, grandes, también terrenos muy grandes. Entonces en San Rubén también los diáconos hermanos, tanto deseaban comprar y propio tener, decían hermanos, en nuestra iglesia propias, así querían hacer cultos todos los hermanos de la iglesia de Cochabamba. Entonces un lugar llevando bien céntrico, era centro en Cochabamba. Entonces ahí y mirando ese casa grande, amplios, todo bien era, pero preguntando el precio es cuánto nos ofreció. Puede imaginar hermanos, $250,000. Y mucho, ¿no? Ya mucho.
Entonces ahí reunimos los hermanos todos hermanos de Cochabamba. Y tanto desea, pero cuando hablando el precio, ya y todos pensando era quién va a ofrendar y pagar ese montos. Luego también segunda opción, otro lado, cerca también en el centro. Ahí también había un edificio, una casa, planta baja y primer pisos. Luego patio grande. Entonces con Evangelista Rubén hablamos. Mientras en esa casa, estando la familia de Evangelista Rubén, luego en ese patio ya construyendo una iglesia grande. Entonces todos los hermanos pueden reunirse. Y imaginando, pensando, ya nos daba mucha alegría, ¿cierto? Y Cochabamba, la ciudad Cochabamba es corazón de Bolivia. Amén. Aquí los hermanos de Cochabamba nomás, amén. Dice. Los hermanos de La Paz, aquí es centro, dice, corazón de Bolivia. Mentiroso, ¿cierto? Aunque desean, ¿cierto? Pero según el mapa, y Cochabamba es centro. Entonces mejor es mejor. Cuando hace un evento nacional, entonces los de norte, los hermanos están en norte, ¿cierto? Luego los hermanos que están también en parte de sur. Entonces hay centro, puede reunirse en Cochabamba mejores. Entonces ahí construye, luego todos los hermanos de Bolivia se reúnen, aquí hace retiro nacional, ahí escuchando la palabra juntos, imaginando nos daba mucha alegría. Entonces ese lugar también preguntando el precio, ¿cuánto es, sabe hermanos? Y $200,000 era. Entonces cada lugar mirando bonito era, pero todo ya mínimo 200,000, 300,000, muy caro. Último un lugar también llevó. Entonces poco lejos era, lejos de la ciudad. Yendo ahí también grande era, varios cuartos y espacios grandes, pero poco lejos de la ciudad, eso poco malo era. Pero el precio es ¿cuánto era? 150,000, ¿no? Más o menos. Por el precio quería comprar ese lugar. Pero ya todos los hermanos de Cochabamba, reuniendo, luego escuchamos, todos desean, ¿en qué lugar desean los hermanos de Cochabamba? Centro, porque ya ahí, ya más cerca, más accesible, ¿no? Transporte, todos. Entonces un lugar más adecuado es centros. Entonces ahí todos los hermanos de Cochabamba están preparándose, ofrendando, una vez ya comprar, luego ahí se reúnen. Entonces ahí todos los hermanos oramos, el lunes, ¿no? Ha pasado esta semana, oramos. Entonces Dios va a dar, no va a dar. Sí, amén hermanos. Sí, falta era decidir nuestros corazones. Siempre nosotros, Dios va a dar o no va a dar. Ese dinero puede recaudar o no puede recaudar. Ya mirando, calculando, se va mucho tiempo. Pero cuando ya nosotros decidimos en nuestro corazón, luego ya juntos avanza, Dios siempre ya trabajó. Luego también escuchando iglesia de Santa Cruz, centros, misma situación tiene Pastor Andrés Bachani. Explicaba su situación, ahora también la casa de hermano Ronald, ahí está cultos, pero sus patios y arregló poco, ¿no? Ahí, y techando por tinglado, ahí está pasando los cultos de domingos. Pero hay espacio también, escuchando domingo, está lleno, era lleno, no hay espacio. Entonces también está buscando en el centro, dentro del primer anillo y segundo anillo. Entonces una vez y me avisó y mandó fotos. Hay buen lugar era, y muy centros, pero también el costo ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Sí, actualmente está reuniendo, ¿cierto? Los domingos, un lugar grande. Hasta Iglesia Santa Cruz Palma Verde se reúne juntos. Luego muy bonitos.
$400,000, $400,000. Sí, muy caro, ¿cierto? Antes también averiguaban, ¿sí? Otro lugar en centros. Igual era casi 150,000, $200,000. ¿Por qué así caro Bolivia? Todo, hermano. ¿Sí? Muy caro era, muy caro. Entonces, Iglesia Santa Cruz Centro también está buscando y pidió oraciones. Entonces, escuchando, todo ya mínimo $200,000. También Iglesia de La Paz también estamos buscando. ¿Y conoce, hermanos? ¿Sabe? Esta sabe, está buscando. Desde antes estamos buscando. Y yo, mi esposa, los diáconos, varios lugares nosotros visitamos. Aquí al frente de la iglesia, aquí autopista, pasando un edificio grande, alto hay. Aquí puede entrar 1,000 personas, grande. Además, ¿sí? Al lado de autopista, un terreno grande juntos estaba vendiendo. Pero ¿cuánto pide, sabe? 2 millones. Aquí La Paz más caro que todo, ¿sí? ¿Por qué así caro aquí La Paz? Sí, aquí el territorio, ¿no? La Paz muy chiquitito parece, por eso más caro era. 2 millones estaba pidiendo. Al escuchar, era así, no podía respirar, ¿cierto? Sí, 2 millones. Demasiado era. No pensé, ¿verdad? Ese precios. Luego igual era poco más arriba aquí, también tiene poco más de 1,000 metros cuadrados, 2,000 metros cuadrados. Grande, una fábrica. Entonces, diáconos, muy buenos lugares, amplios. Aquí remodelando, aquí muchos hermanos pueden reunirse. También cerca de autopista, muy buen lugar. Pero ¿cuánto pide ya? ¿Cuánto pide? Aquí La Paz mínimo 1 millón era 1 millón. 1,5 millones. Aquí de repente un día llamó diáconos. Calacoto salió un lugar bonito. Así, ya fuimos. Bonito era, bonito. Salón, unos 100,000 personas pueden entrar. Ya tiene todos, hasta hotel, todo tiene. Sí, hasta piscina tiene. Sí, piscinas, todos cuartos, ya todo tiene. Entonces pregunté, diácono, ¿cuándo pide Dios? ¿Cuánto es, sabe? 4.5 millones. Al escuchar, ya, creo que aquí La Paz no puede vivir acá, ¿sí? ¿Cómo ya? ¿Cuándo va a comprar entonces? Entonces ya escuchando es precio, ya, todo era todos. También un lado, otra vez, otro lugar, Sopocachi. ¿Conoce Sopocachi? De teleférico color amarillo, ahí está. Entonces ahí diácono y avisó a nosotros y fuimos a ver como 800 metros cuadrados. Esa noche solamente hablando puro dólares, ¿cierto? Y sí, nadie duerme. Sí, entonces ese lugar es también amplio, solo terrenos. Pero ¿cuánto pide allá, sabe? Aquí poco más económico. ¿Cuántos? Como $800,000. Ya todo aquí es. Entonces, aquí La Paz averiguando, escuchando precio de Cochabamba, ese chicle. ¿Sí? Cochabamba solamente 200. Eso chicle. Disculpe, perdón, no es igual. Aquí era mucho más. Luego aquí también, diácono otra vez llevó otro lugar. Aquí arriba poco arriba de terminal de bus. Entonces, más o menos 700,000 metros cuadrados, tiene una casa antigua, grande espacio. Aquí poco más, hasta ahora más económicos. ¿Cuánto sabe? Más económico. Sí, casi $600,000. Entonces aquí todo ya así. Precio poco alto, ¿cierto, hermanos? Entonces estamos buscando acá. Sigues.
Entonces el lunes, el culto de oración, eso nosotros avisamos a todos los hermanos. Entonces imagínense, Iglesia Santa Cruz Centro tiene que comprar, Iglesia Cochabamba tiene que comprar, Iglesia La Paz tiene que comprar. ¿Cuánto dinero necesita? Ya sumando, ¿cuánto necesita, hermanos? Ya no quiere pensar. ¿Cómo va ya a juntar? Entonces ya 3 iglesias, todos ya estamos averiguando. Entonces, sí, todo ve las situaciones, ¿sí? La economía, el precios, ve cómo podemos ya juntar, ofrendar. Mirando los hermanos también, ese hermano no tiene capacidad. Ese hermano ya corazón muy cerrado. Mirando todas las situaciones, en verdad, no se puede, mirando. Pero estamos averiguando, sigue, ¿no? Continuamente averiguando, queremos comprar. Ya esta noche los hermanos escuchando, ¿cuánta iglesia tiene que comprar aquí, Iglesia Bolivia? ¿Cuánta iglesia? Ya 13. Ya, ¿el monto cuánto es? ¿Cuántos? Ya Dios va a dar, no va a dar, hermanos. Sí, Dios va a dar. Más importante, ¿no? Ya nuestro corazón, hermanos. Entonces, como igual que esta noche, escuchando, entonces depende de nuestros corazones, pensamos. Y también reunión de los ministros, y coordinamos sobre trabajo del régimen penitenciario. Esta noche no poco explicando sobre ese trabajo régimen penitenciario. Los hermanos varias veces escucharon, ¿verdad? ¿No? Entonces, aquí en Bolivia tenemos 9 departamentos. Donde hay nuestra iglesia es Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz. Tenemos iglesias. Y Pastor William, iglesia Santa Cruz, Palma Verde. También y Pastor Andrés Huachani, iglesia Santa Cruz, Centros. También Evangelista David, está Monteros. También una iglesia más muy especial, Pastor Daniel Toro. Esta vez recibió una invitación de la iglesia de Argentina, sí, popular otra iglesia. Entonces su matrimonio viajó a Argentina, frontera de Bolivia y Argentina. Una ciudad se llama Salta, ¿conoce? Ahí está Evangelista Damián, ¿sí? Entonces hermana de Santa Demetria, ¿cierto? Demetria. Entonces ahí predicó Pastor Daniel Toro el Evangelio. Entonces ahí recibieron también una diputada, se mandaba un video grabado. Entonces a través del Pastor Daniel Toro, cómo está Dios trabajando. Luego varios lugares predicando el Evangelio, ya regresó. Entonces Pastor Daniel Toro tiene otra iglesia se llama Shaddai. Entonces por pandemia su pastor falleció, era por COVID. Entonces su esposa está pastoreando porque necesita un apoyo. Entonces el Pastor Daniel Toro, como conoce muy bien el Evangelio, deseaba que el Evangelio llegue a esas iglesias. Entonces ahí Pastor William, ahí predicó, varios recibieron la salvación. Entonces ahora también y más apoyo necesita. Todos los domingos Pastor William, más que todo en las noches, ¿no? En la noche, culto de la noche, visitando y compartiendo el Evangelio. Entonces ahí Santa Cruz, Dios cómo trabaja, ¿cierto? Entonces también Cochabamba y Evangelista Rubén, recientemente visitó un pueblo se llama Saipina, ¿han escuchado? Saipina y Omereques, ahí vive hermano Rosa. Entonces su familia recibieron la salvación, pidió, quiere escuchar la palabra. Mejor es envíe un siervo, dijo él. Pero no hay siervo, ¿cierto? Aunque hay muchos hermanos, pero lamentablemente no hay.
Por eso está Rubén, porque cerca era. Ahí viajó, realizó y seminario bíblico. Entonces ese Saipina Omere que produce muchas frutas. ¿Qué fruta más conoce, sabe Saipina? Sandía, luego melón era melón. Cada vez estaba en Santa Cruz y su padre, madre, con un camión llena de sandía, era sandía y melones. Y viene a la ciudad de Santa Cruz, vende. Sí, cuando vi mucha sandía, melones, rico, y otro sabor. Entonces ahí ese Saipina evangelista Rubén y visitó y realizó. Varios recibieron la salvación. Y también Santa Cruz hablamos, ¿no? Luego Sucre, evangelista Rodrigos. Luego Beni, departamento Beni, evangelista Justos. Pero iglesia no está en capital, Trinidad. ¿Dónde está iglesia? Ribera Alta, Ribera Alta. Luego también iglesia donde Santa Cruz hablamos, Cochabamba hablamos, iglesia Oruro. Ahí la familia de seminarista Juan Carlos, recientemente ya enviamos. Luego aquí La Paz mi persona, luego Caranavi, evangelista Adán está. Y Chulumani, ¿no conoce? Evangelista Emilio está, Chulumani. Luego también una iglesia muy especial, iglesia de generación de fuego. Entonces, como Dios abrió, ¿verdad? ¿No? Entonces, hay pastor Marcelos. Entonces, tanto deseaba ese el evangelio que llegue también su iglesia, porque justo no había, era el ministro, predicador. Ahí, entonces, nosotros enviamos evangelista a Israel. Entonces, ahí está. Luego también otra iglesia de generación de fuego, cerca de Iquime, Luribay, ¿han escuchado? Luribay, otra iglesia de generación de fuego. Entonces ahí también realizó seminario bíblico. Ahí esa zona puro habla aymara. Por eso evangelista Israel está aprendiendo aymara. Entonces ahora un instituto y pagando estudiantes. Pronto va a hablar aymara, ¿cierto? Evangelista Israel. Entonces ahí Dios varios lugares abrió. Entonces hay 9 departamentos donde está nuestra iglesia. Entonces ahí trabajamos, entramos, régimen penitenciarios. Aquí la penitenciario, ¿no? Ahí nosotros entrando, predicamos el evangelio. Luego Sucre 2, ¿sí? Régimen penitenciarios. Perdón, Oruro. Luego también Cochabamba, 5 lugares está entrando y predicando. Luego, ¿qué lugar era? Y Potosí, Sucre también 2 lugares. Entonces, de Sucre está apoyando, viajando evangelista Rodrigo a Potosí. Potosí tiene todavía un lugar entrando. Luego ya Beni, departamento Beni, y hay Ribera Alta, evangelista Justo, luego Trinidad, y 2 lugares. Entonces, también está pidiendo Guayaramerín. ¿Conoce Guayaramerín? Frontera de Brasil, ¿sí es cierto? Ahí. Entonces, Guayaramerín también se necesita. Entonces, por lo menos ahora Trinidad, 2 lugares. Evangelista Justo y viaja Bandos, Cobija. Aquí también hay un lugar, régimen penitenciario. Santa Cruz, más grandes, ¿sí? Un régimen penitenciario, ¿no? Más grandes, Palmasola. Hay más grande que todo Bolivia. Entonces ahí entrando, luego evangelista David en la ciudad de Monteros, ahí entra. Luego también pastor Andrés Huachani, Iglesia Centro, Santa Cruz, viaja a Tarija. Tarija también tiene un lugar, régimen penitenciario. Entonces así 9 departamentos, todos entramos, ¿cierto, hermanos? Entonces nosotros cerca de un departamento, por ejemplo, evangelista Rodrigo de Sucre, viajando a Potosí. Luego evangelista Justo de Ribera Alta viajando y Pando Cobija hasta Trinidad. Luego de Santa Cruz, pastor Andrés Huachani, de Iglesia Centro Santa Cruz viaja a Tarija, ahí ya cubriendo.
Ahí entonces 9 departamentos, todo ya cubrimos, entramos. Entonces trabajando en el principio no pensamos solamente ya Dios está abriendo. Ahí dentro del régimen penitenciario predica el evangelio a través de programa, ¿no? Durante 1 año, teología, luego IMEI, mundo del corazón. Solamente con esta esperanza nosotros entramos, luego predicamos. Pero ahora pasando 1 año, ya recién renovamos 5 años más, convenios con régimen penitenciario. Entonces muchos lugares, ¿no? Y abrió bastante hermanos. Los hermanos profesores necesitan de teología. También otros hermanos conferencistas del mundo del corazón también necesitan. Recientemente también aquí dentro del régimen penitenciario otra área se llama postpenitenciarios. ¿Se escucharon postpenitenciario? Ya antes de salir de la cárcel nosotros capacitamos, damos teología, luego IMEI. Luego cuando sale también para que continúes. Entonces eso otro ya trabajo, era otro trabajo. Entonces ahora ese encargado nivel Bolivia quiere visitar diferentes departamentos. Entonces nos pidió que cada encargado de nuestra iglesia, departamento encargado, acompañe y trabaje ese post penitenciario en diferentes departamentos. Entonces hasta ahora nosotros solo dedicamos, solo régimen penitenciario. Entonces ahora 9 departamentos, otro trabajo post penitenciario. Entonces, ¿cuántos hermanos necesitan? Y aquí por lo menos como 10 hermanos, ¿sí? Aquí La Paz, para 5 régimen penitenciario, 6 era, 6. 6 régimen penitenciarios. Entonces, profesor de teología, también IMEI, casi 15, 20 hermanos necesitan. Muchos. Porque nosotros visitando, dando ese programa, un grupo régimen penitenciario, otro grupo postpenitenciarios. Recientemente también el departamento Potosí, director de Potosí, tiene 5 régimen penitenciario más, dice. Solamente un lugar lo más en Potosí, empezamos, pero pidió, ¿cuántos lugares más? 4 lugares más. Uyuni, Villazón, tampoco me recuerdo lugares. Uyuni, Villazón, Unión, Unción. ¿Han escuchado ustedes también? Tampoco ustedes. Entonces 4 lugares. Entonces estamos planeando visitar y dar conferencia, luego empezar. Entonces por esa situación pandemia, es muy útil era televisor, donando un televisor por flash memory, los videos grabados de parte de teología, luego también parte de email, entregando, aunque lejos era lejos, 10 horas de viaje, algún lugar como 20 horas de viaje, pero por lo menos así puede empezar. Luego por lo menos una vez al mes, y nosotros, ¿no? Mi persona, mi matrimonio, los profesores, viajando podemos dar esa conferencia. Entonces solamente ya, hermanos, y el lunes solamente escuchando que las iglesias necesitamos comprar lugar, era lugar. Y mucho dinero necesita. También solamente el régimen penitenciario también trabajando, bastantes hermanos necesita, profesores, conferencistas, materiales, donaciones, demasiado. Hasta ahora solo 25 lugares entregamos, luego estamos trabajando, pero hay dolor de cabeza, los grupos de régimen penitenciario de la oficina. Hermana, cada día mirando, hasta noche está en la oficina. Yo hablo, ya duerme rápido, medianoche. Desde temprano hasta medianoche. Ya duerme rápido, consume energía, ¿cierto? Tiene que pagar mucho dinero. Ya rápido duerme, rápido, ¿sí? Entonces, casi todos los días, medianoche, yo veo a la oficina, está encendido,
está ordenando y haciendo. Necesitas, ¿verdad? No, bastantes hermanos, personas, materiales, dineros, ofrendas. Entonces cada vez mirando esa situación, yo también, y surge. Dios va a dar ese monto, como hablamos 3 iglesias, ¿cuánto era? Yo también mirando a Dios va a dar, ¿cómo va a dar? Ay, Dios poderoso era, aunque hablamos, pero Dios va a dar, luego ya surge, esas y preguntas. Luego también, si nosotros 9 departamentos ya trabajando, agarrando más régimen penitenciario, ay, ¿quién va a enviar? ¿Sí? ¿Quién? Y pasaje, ¿quién es? Evangelista Justo decía. Sí, evangelista Rodrigo de Sucre hasta Potosí, ay, su pasaje es 30 bolivianos. Pero yo Riviera Alta hasta Pando es 150 bolivianos. Pasaje mucho, dice, mucho. ¿Quién va a cubrir? ¿Quién va a cubrir? Solamente viático nomás, ya 200 bolivianos, un viaje, ida nomás. Y de vuelta 400 bolivianos. Entonces evangelista Justo explicando, ay, mejor es no enviar allá, Pando cobija, y cerrar. ¿Y ese quién va a cubrir ese pasaje? Y también de Santa Cruz, también Pastor William, cuando visita a la Trinidad también tienes. Entonces de Riviera Alta hasta Trinidad, evangelista Justo cuesta, lejos pasaje. Pues entre los ministros coordinamos que Santa Cruz, iglesias grandes, ¿cierto, hermanos? Iglesia Santa Cruz grande, hermanos. Alguien dice iglesia chica. ¿Sí? Cuando pide ofrenda, entonces iglesia chica. Pero cuando ya quiere realizar el evento, ya grande, dice, quiere hacer grandes. Iglesia Santa Cruz, grande, hermanos. Amén. Demasiado grande, era demasiado grande. Pues hablamos, evangelista William, apoye, evangelista Justos. De Santa Cruz, viaja a Trinidad. Entonces ya evangelista William también, pasaje. Y todo. ¿Qué? Perdón, ¿a quién dijo? Perdón, sí, Pastor William, era Pastor William. Sí, muy nervioso ahora. Entonces Pastor William, ahí también pasaje hablaba, de Santa Cruz hasta Trinidad. Ya tiene que comer, tiene que quedarse, un hospedaje, luego ya viático, todos. Entonces ya todo dinero y ya pasaje. Escuchando todos, mejor era mejor. ¿Qué mejor? No enviar, ¿cierto? No vaya. Pero pensando también en esa parte, ya Dios abrió, ya Dios 9 departamentos abrió, luego sigue está pidiendo hasta dónde era, frontera de Brasil y Santa Cruz, ¿dónde era? Puerto Suárez era. Puerto Suárez. Aquí también tiene un régimen penitenciario. Cuando yo estaba dando conferencia en Palma Sola, hay un encargado de defensoría, escuchando nuestro programa, ay, Pastor Andrés, dice, ahora quiero llevar, dice, Puerto Suárez, aquí hay un régimen penitenciario. Al escuchar, ese día quería ir ya y abrir hasta Puerto Suárez. Entonces ahí comiendo poco a poco todo territorio de Bolivia, ¿cierto? Ahí ya bandera de, sí, el evangelio ya, sí, colocamos. Entonces quería ir. Entonces ahí hablamos, Pastor William, si vaya allá, si allá y Puerto Suárez también, ahí puede entrar el evangelio. Pero para ir, ¿qué necesita? Aunque podemos hablar fácilmente, vaya allá, pero ya ¿qué necesita? Comida, hospedaje, ya todo eso mirando. Ya Dios ya abrió. Entonces ya Dios va a dar, no va a dar, hermanos. ¿Ya creen esto? ¿Va a dar? ¿Ya usted puede ir? ¿Ya enviando puede ir? Habla nomás bien, siempre habla así. Porque no voy a ir, ¿quién va a ir? Pastor William va a ir. Santa Cruz va a gastar tal vez.
Entonces Dios sí va a dar sí o sí con este corazón, estamos nosotros y avanzando. Un hermano de México, una vez viajando a México y luego preparando campamento mundial en México, escuché testimonio de un hermano. Un hermano vivía con su esposa, entonces su suegra tenía panaderías grandes, pero ese hermano no tenía su trabajo. Entonces, ¿qué hace ese hermano? Solamente ayuda. ¿Qué ayuda? Temprano se levanta, luego limpiando, ¿sí?, su panadería de su suegra. Solamente limpiar ayudando. ¿Quién todo hace? Tampoco tiene buena profesión. Entonces su suegro, su suegra mirando ese, su yerno es yerno. No gana bien, pero no hace bien, tampoco tiene trabajo. Entonces no le gustaba, era su yerno. Luego, ay, por ese hombre mi hija sufre, porque se casó con ese hombre. ¿Ya puede pensar así? Ya puede pensar, ¿verdad? No, porque su yerno no tiene buen trabajo, no tiene talentos. ¿Qué hace? Todo el día. Solamente en la mañana limpieza, luego después recibe cliente, luego tiene tiempo, ¿qué hace? Ya duerme. Entonces su suegra no le gustaba. Ese hermano también intentaba buscar trabajo, pero no podía. Ni modo, ¿qué hace? Al lado de su esposa, solamente ahí limpiando apenas. También tenía mucha vergüenza. Entonces, sin esperanza, un día escuchó, dice, la prédica del pastor Ospag. Justo ese día pastor predicó, era sobre ofrenda. Ustedes también escucharon, porque pastor Ospag por la fe empuja a los hermanos. Ya hermanos, ustedes también quieren ver la obra de Dios, porque ustedes no creen en Dios, por eso más se enfoca las situaciones. Justo ese día escuchando esa prédica del pastor Ospag, ese hermano, sí, ahí escuchó atentamente. Entonces la prédica del pastor hablaba sobre ofrenda. Entonces ya este domingo, esta mañana, ya ustedes desean ver la obra de Dios. Algunos quejan, ¿por qué Dios no trabaja en mi vida? ¿Por qué ya no trabaja Dios? Porque no creen, porque no decide sus corazones. Luego pastor explicó. Ya ustedes desean ver la obra de Dios, entonces ya ahora decide sus corazones. ¿Cómo decide? Una cuenta del banco era. Una cuenta quiere decir $100. Este mes una cuenta ya ofrenda para el evangelio. Ya ofrendando, siguiente mes Dios ayuda. Si entonces ve la obra de Dios, sí, puede hacer dos cuentas. ¿Dos cuentas cuántos? Ya una cuenta, ¿cuánto es? $100. Entonces, ahí siguiente mes Dios me ha dado, Dios me ha bendecido. Entonces, Dios está trabajando. Entonces ya desea dos cuentas. ¿Dos cuentas cuántos? Cada cuenta 100, ¿cierto? ¿Dos cuentas? $200. Así $200 ya ofrendo. Luego siguiente mes ya Dios ayudó. Dios ya bendijo. Entonces hay ya tres cuentas. ¿Tres cuentas cuántos? $300. Eso es escuchar. Pero cuando ya una cuenta ofrendo, luego siguiente mes Dios no ayudó, Dios no trabajó, ya rompe, dice, rompe. ¿Qué rompe? La Biblia rompe. Ya no cree en Dios. ¿Por qué cree en ese Dios que no ayuda? Escuchando a ese hermano, decidió. Ese hermano no ganaba bien, ¿sí? Porque solamente ahí apoyaba, ¿sí?, a su esposa. Pero escuchando la prédica del pastor, decidió. Para juntar $100 también cuesta, ¿sí?, ese hermano. Pero mucho tiempo juntando, ahorrando dinero. Luego un día y ya ofrendó, era una cuenta $100. Luego siguiente mes ese hermano mirando, Dios ayudó o no ayudó. Ayudó. Ganaba bien. Ese hermano estaba muy feliz.
Ya como confiando en Dios, escuchando esa prédica. Luego, si ofrendó era. Él tampoco tenía mucho dinero, pero como escuchando esa prédica, quería ver la obra de Dios en su vida. Necesitaba dinero para gastar otras cosas, pero esa prédica se quedó. Luego escuchando, orando ese dinero, ya ofrendó unas cuentas. Siguiente mes, Dios bendijo era. Ese hermano, si ver cómo Dios me bendijo, ese dinero otra vez juntaba. Luego siguiente mes, ¿cuánto cuentas? 2 cuentas ya ofrendó. Entonces ya siguiente mes otra vez Dios, ¿trabajó o no trabajó? Ya bendijo y trabajó. Esa manera es, hermanos, ¿sí? Podía ver la obra de Dios. Entonces ahí ese hermanos, ahí ganaba mucho dinero, dice. Entonces ahí ese hermanos abrió panadería y propio. Su propia panadería abrió. Entonces ahí lo que vio, aprendió ese trabajo, no sabe otros, por eso abrió lo que Dios bendijo. Entonces una panadería abrió, después mucha gente venía, ganaba bien, y segunda panadería, y abrió. Entonces ese hermano mirando cómo Dios ayudó, más ofrendando, echaba para el evangelio. Una vez escuchando también, un día compró un auto, es lujo era. Después de comprar, luego llevó al pastor de México y regaló y ofrendó. Y a ese siervo de Dios era. Siervo de Dios debe andar un coche bueno era, cuidándose. Entonces el pastor no quería recibir era, porque lujo era lujos. Usted debería usar era. Pero ese hermano y decía, te explicaba, era, ¿qué te explicaba? Cada vez él decide si ofrendar, dar para el evangelio. Dios bendijo era, bendijo. Ese hermanos, si cuando escuchando la prédica del pastor era una cuenta, $100. Entonces ese hermano siempre miraba sus situaciones, no tengo, ¿cómo voy a ofrendar? ¿Sí? Dios me da y ofrendaré. Pero la prédica cambió. Aunque no hay, decidir. Ese hermano decidiendo su corazón oró. Dios, por favor, yo también quiero ofrendar. Una cuenta primero quiero hacer. Entonces Dios no daba una vez $100, poco a poco. Entonces ese hermano consideraba, Dios me está ayudando. Ese poco a poco juntaron dinero, luego finalmente y se reunió, ¿no? $100. Luego por la fe, ofrendando. Ahí Dios trabajó. Siguiente mes, más. Otro mes, ya más. Ahí Dios y trabajó. Ya esa noche nosotros hemos leído, ¿no? El libro de Esther. Ya vamos a ver el libro de Esther. Ese libro de Esther, la reina de ese país era. Pero ya aquí, antes de ser reina de ese país, Esther era otras, Vasti era Vasti. Pero cuando el rey invitó a la fiesta, la reina Vasti le rechazó. Entonces de ese ahí, por esas situaciones, y cambió era. Entonces, perdiendo toda esa reina Vasti, luego está buscando, ¿no? Nueva reina. A través de la guía de su tío Mardoqueo, y como la reina Esther, ahí fue elegida entre muchas mujeres señoritas. Entonces, después de ser la reina, la esposa del rey, ahí sucedió el rey levantó a Amán. Sí, un lugar muy alto era. Entonces ahí todas las personas doblando ante Amán, pero Mardoqueo no quiso ya y doblar ante Amán. Se sintió muy mal, por eso quería matar, destruir. Pero no solamente solo Mardoqueo, escuchando su tribu es
judíos, quería destruir todos judíos, ¿no? Todos van a morir a través de ese plan de Amanes. Entonces Mardoqueo, sí, informando a su sobrina, ¿cierto? La reina Esther. Entonces, escuchando esa información a través de Mardoqueo, luego, hoy esta noche hemos leído, aquí vamos a ver un versículo. Ya 9, ya capítulo 4, el versículo 9 voy a leer. Ya vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ya versículo 12. Y dieron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judíos. Ya el versículo 14 tiene, ya tiene su Biblia, ya conmigo vamos a leer poco largo, pero ya el versículo 14, ya conmigo vamos a leer juntos, ya 1, 2, ya 3, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado a la reina. Ya entonces Mardoqueo, ¿sí?, ante esas situaciones, porque Amán ya quiere destruir, matar todo, ¿cierto? No solamente Mardoqueo, sino también todos los judíos los niños, los mayores, también tercera edad, todos ya quiere matar. Entonces ahí y habló a Esther, Esther. Tú estás, ¿en dónde está Esther? En la casa de rey, rey. Tal vez tú estás en la casa de rey. Entonces, ¿por qué tú eres esposa de rey? Tal vez no va a morir, ¿cierto? ¿No? Pero todos los judíos van a morir. Luego está pidiendo Mardoqueo, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo a Esther? Que vaya, ¿a dónde? Ante rey. Luego explicando esas situaciones, salve a nosotros, a los judíos. Pero ya Esther quiere ir, no quiere ir. Ya no quería ir. ¿Por qué no quería ir, hermanos? Que según la ley, ¿qué dice? Ya, vamos a ver el versículo. ¿Qué versículo sale? Ya 11, ¿cierto? Ya 11. Ya saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver a la rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Ya qué ley? Ha de morir, ¿cierto? Ya muere. Sin ser llamado, ya el rey no llamó, pero ya cuando entra ese patio de rey, ¿ya qué ley tiene? Ya mata todo, ¿cierto? Pero única manera para recibir la salvación, el rey debe extender el cetro de oro. Entonces Esther, escuchando de Mardoqueo, ¿qué está hablando? ¿Qué está empujando? Que vaya ante el rey. Luego explicando nuestra situación, ya ahí recibe la ayuda.
que salve a nosotros. En el principio escuchando, Esther, ¿quería ir? No quería ir. No quería ir era. Entonces Mardoqueo ya habló era. Ya cuando tú no vayas al patio de interior del rey, Dios otra manera va a salvar era, otra manera. Pero tú vas a perder era, va a perder. No solamente tú, ¿sí? Tu familia, tu casa, todo va a perder era, perder, va a morir. Entonces ya Mardoqueo en su corazón tenía la fe, ¿verdad? ¿No? Dios sí o sí va a salvar. Pero mejor era mejor a través de usted, ¿cierto? Sí, la reina Esther quería que salva, trabaje Dios a través de usted. Tú vaya ante el rey. Dios sí o sí va a trabajar. Pero tú no vaya allá, ¿sí? Los judíos por otra manera van a recibir la salvación. Pero tú y tu casa, ¿qué será? Sí, perecerá. ¿Qué quiere decir perecerá? Morirá, morirá. Todo va a morir. Escucha, mi tío Mardoqueo, no es Dios está hablando. Como Dios sí, me guió, me ayuda hasta ahora. Verdaderamente mi persona iba a morir era. Tenía que vivir perdiendo todos. Pero a través de la gracia de Dios, como mi tío está hablando. Luego podía cambiar su corazón. Luego pidió, por favor, todos ayunan, dice, ayunas. Ayunando, ore por mí. Entonces yo también, ayunando, iré, dice, ¿a dónde? Al patio interior del rey. Luego ayunando y se fue. Ya vamos a ver capítulo 5. Ya capítulo 5, versículo 1 voy a leer. Versículo 2, ya los hermanos pueden leer. Ya primero voy a leer el versículo 1, ya los hermanos, versículo 2, pueden leer. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Ya versículo 2, 1, 2 y 3. Ya, amén, hermanos. Ya, nuestra vida también igual, hermanos. Mirando las situaciones, como igual que Esther era Esther. Si va a morir, era va a morir. Si el rey no me llamó, la situación de la reina de Esther. Ya el rey, mi esposo no me llamó. ¿Cuántos días? 30 días. También la ley que dice era, sin ser llamado, ya cuando entra ese patio, única ley que es matar era matar. Entonces mirando esas situaciones, Esther tenía miedos, pensaba muchos, ¿qué sucederá? Cuando yo entro al interno, si cuando no extiende ese cetro de oro, tal vez el rey no estará. Muchos pensamientos negativos. Si está ahí, tal vez luego extiende, yo recibiré la gracia. Ya pensando muchos. Mientras pensando, la reina Esther llegaba más miedo. No podía decidir si llegaba más miedos. Pero ¿cuándo cambió su corazón? Escuchando la palabra de Mardoqueo era Mardoqueo. Porque Esther pensaba, ¿qué estaba pensando? ¿Quién soy yo? La esposa de, tal vez Amán no, todo puede matar, pero ¿cómo puede matar la esposa de rey? Era rey. Entonces Mardoqueo sabía exactamente, la reina Esther, ¿qué está pensando? Tu casa morirá, dice, morirá. ¿Sí? Tú piensas que está bien allá en la casa del rey, cómodamente, ahí tú piensas
puede vivir, pero tú vas a morir, dice. No solamente tú, tu casa, todo era. Esa palabra llegándose en su corazón, cambio era, cambios. ¿Qué estoy pensando ahora? ¿Qué estoy pensando? Mi persona, ¿cómo era antes? Iba a morir, era miserables, a través de la guía de mi tío Mardoqueo. Hasta ahora, sí, yo estoy también hasta ese lugar por la guía de Mardoqueo, por la gracia de Dios. Entonces, escuchando, sí, Mardoqueo, ¿qué dice? Era, ¿hasta dónde está ahora la reina, su cargo? ¿Dónde está ese cargo? A través de esa situación, era, confiando en Dios, como recibiendo el corazón de Mardoqueo. Si yo presentaré, cuando si Dios permita morir, moriré, dice, moriré. Cuando Dios me da la salvación, recibiré las gracias, solamente confiando en Dios, y se fue y presentó. Entrando al patio de interior el rey, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Estaba preparando. ¿Qué estaba preparando? ¿Ya no han leído? Ya capítulo 5, versículo 3, juntos vamos a leer. Luego ya terminamos esta noche. ¿Sí? Ya capítulo 5, 3, ¿se encontraron? Ya juntos vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te... Ya el rey ya está preparado. ¿Qué estaba preparado? Quiere dar la mitad de su reino era. Nosotros también siempre mirando las situaciones, eso va a fracasar. ¿Qué va a suceder? Así nuestro corazón calcula era. Ni avanzar ni retroceder. No sabe cómo va a hacer era. Muchos hermanos cristianos, Satanás muestra las situaciones, problemas, engaña, luego ni avanzar ni retroceder, lo mismo era. Un día, una semana, un mes, un año, 5 años, no se puede avanzar ni retroceder, era mismo lugar, mismo. Luego, ¿qué hace finalmente? Ahí muere. Pero ahí Dios empuja a través de las situaciones, empuja. Ustedes esta noche tienen las situaciones, eso Dios se empuja para que solamente confíe. ¿Qué confíe, hermanos? Solo Dios era Dios. Confiando esta noche, luego igual que Esther, la reina Esther, Dios, ¿sí? Me quita mi vida, ya moriré. Dios me da la gracia, recibiré la gracia. Luego usted también ya como avanzando y presentándose. Dios va a esperar, como igual que ese rey. ¿Con qué está esperando? La mitad del reino era reinos. Pero Satanás no quiere estos, pues se engaña, que ni avanzar ni retroceder, que esté nomás lo mismo, años lo mismo, años lo mismo. Pero esa noche, a través de la reina Esther, Dios quiere empujar a nosotros. Yo también veo la situación aquí en Bolivia. 3 iglesias necesita comprar, pero un monto no es poco, demasiado. También trabajo en régimen penitenciarios. Solamente eso nomás hablamos, pero hay más sobre convenios con Fundación IYF. Anoche hubo reunión con grupo de IYF y MEI. ¿Cuántos convenios está preparando, sabe, hermano? 16 convenios. Entonces eso nomás ya hablando ahora, ¿sí? De ciudad, pueblo de Challapatas, Oruro, Cochabamba, Sucre, Quime, Caranavi, aquí La Paz. ¿Cuántos convenios? 16. Entonces, a través de Dios esta noche empuja.
Nosotros solamente confiando, ya extiende un paso, ya adelanta. ¿Qué va a esperar, hermanos? Todo ya está preparado. Dios quiere dar. Solamente esta noche, decidir nuestro corazón. Solamente entraré, solamente confiando en Dios, ya adelanta, ya ¿qué va a esperar? No la mitad del reino, hermanos, ¿sí? La mitad del reino así está escrito, sí o no. Ese rey quiere dar, ¿qué quiere dar? Todo, ¿sí? Todo está preparado. Todos los hermanos esta noche, solamente confiando podemos avanzar. Ya orando, esta noche hasta aquí terminamos. Orando terminamos. Dios Padre, esta noche muchas gracias. Como el lunes nosotros oramos a Dios con todos los hermanos en Bolivia. Actualmente aquí en Bolivia tenemos 12 iglesias. Todavía muchos lugares faltas, está pidiendo varios pueblos, varias ciudades, que solamente los hermanos nomás se reúnen, hermanos salvos. Entonces hay también Rurenabaques, Uyuni, también Surani, Copusquia. También, ¿dónde está hermano Rosal? Saipina. También Santa Cruz y Pianas, Satélite. ¿Dónde está la familia hermana Marisol, que recibieron la salvación San Germán, Santa Rosa? Recientemente llegó de Estados Unidos hermanas. Ahí tanto quería llevar el evangelio a sus pueblos. Desde Estados Unidos viajó, llegó, llevando los hermanos diáconos, siervos, predicaron el evangelio. Recibieron varios hermanos, Santa Rosa. Aquí en Bolivia, varios lugares, faltas fundar iglesias, falta siervo de Dios. Dios Padre, esta noche escuchando la reina Esther, en el principio quería vivir sola en la casa del rey, cómodamente. No importa su familia, sus tíos, también los judíos, mueren o no mueres. Más importaba era mi vida, es ahí pensando cómodamente vivir solo, no enfrentando, no presentando ante el rey, pero escuchando la palabra de Mardoqueo, podía cambiar su corazón. Dios Padre, hasta ahora Dios nos ha dado nuestra familia, también a nuestras vidas, hasta ahora. Pero muchas personas todavía no conocen el evangelio, sufriendo bastantes por el pecado, llegando muchas condenaciones. También nosotros vimos muchas situaciones, igual que la reina Esther. Queremos vivir solo cómodamente, no importando a otras personas. Pero escuchando la palabra verdad, somos muy malos, como igual que la reina. Así sola, cómodamente viviría, como Mardoqueo dijo era, tú y casa morirá, dice. Así viviendo todo va a morir, corrompiendo nuestras vidas. Pero solamente confiando en Dios por la fe, presentando era, avanzando. Dios quita mi vida, moriré. Dios me da la gracia, recibiré. Solamente confiando en Dios, presentándose. Dios todo va a preparar, como ese rey preparó para la reina Esther. Esa noche, Dios Padre, nosotros también cambiando nuestros corazones, arrepintiéndonos nuestros corazones, nosotros afrontaremos, avanzaremos las iglesias que necesita comprar. Nosotros, solo confiando en Dios, avanzaremos. Trabajo de régimen penitenciarios. También ese convenios de diferentes lugares, dar conferencias, mundo del corazón. Dios Padre, todo nosotros haremos solamente confiando en Dios. Dios todo va a dar, eso creemos.
Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche hasta aquí compartimos. Sí, muchas gracias, pastor. Ahora también a los hermanos pedimos que nos acompañen un momento más. Vamos a dar algunos anuncios para que puedan tomar en cuenta de las actividades que se están acercando. Sí, como primer anuncio, quisiera recordarles, ¿no? Del 18 al 22 de octubre tendremos lo que es el seminario bíblico con el pastor Oxupar. Y para ello queremos pedir a los hermanos que nos ayuden a invitar, ¿no? Y ya que es de manera virtual, pueden participar desde sus hogares, sus familiares, vecinos, ¿no? Conocidos. Entonces, invitando de este evento que se va a realizar desde el 18 al 22 de octubre, son varios días, entonces puedan también participar, ¿sí? Juntamente con su familia. Las informaciones, los horarios, como pueden ver en pantalla, también vamos a estar informando por los grupos de WhatsApp, por las reuniones zonales. Si alguno no está en grupo de WhatsApp, no está en la zona, puede comunicarse con nuestras oficinas, nosotros vamos a ayudarle a ingresar a su zona correspondiente, ¿sí? Luego también ya hemos iniciado, ¿no? Desde este miércoles también y los domingos ya son de manera presencial, pero se está haciendo como grupos, ¿no? Por ejemplo, los domingos, los cultos dominicales se hace de manera presencial, pero son 2 cultos que se realizan por la mañana. El primer culto es desde las 8 a 10 de la mañana y este domingo que viene van a participar la zona 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Luego de eso vamos a tener el otro culto que es a partir de las 10 de la mañana hasta 12 del mediodía. Las zonas que participan este domingo que viene serían la zona 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ese sería el segundo culto, ¿sí? Entonces pedimos que puedan tomar en cuenta esta parte, ya que queremos que también los hermanos puedan venir aquí a la iglesia y también poder escuchar y compartir todos juntos, ¿sí? Entonces de esta manera se está realizando los domingos, son 2 cultos y 2 horarios. Luego también los cultos de día miércoles, como este culto. Hoy tenemos el culto de manera presencial para la zona centro. Espero que no lo confundan, ¿no? Anteriormente se llamaba zonas como zona Purapura, zona Miraflores. Al decir centro se refiere a todas las zonas que se encuentran cerca de la iglesia que tenemos aquí en Purapura, ¿no? Puede ser zona Miraflores, zona también del diácono René Ramos también, ¿no? Entonces, zonas que se encuentran cerca de la iglesia pueden participar a este culto presencial, ¿sí? Entonces, son 3 lugares, ¿no? Zona sur, zona centro y zona del Alto. Entonces, se va a estar dando informaciones en los grupos de WhatsApp. Luego también los domingos por la tarde tenemos lo que es el culto dominical con el pastor Oxupar, también pueden participar, ¿no? A partir de las 6:30. Luego también queremos recordarles para que puedan visitar lo que es nuestra página web. Dios nos ha permitido habilitar, ¿no? Por medio de internet la radio, Jerusalén Radio Online. Pueden visitar y participar y escuchar también los programas que tenemos dentro de la radio. También la radio satelital, que es en el satélite Tupacatari y está a nivel latinoamericano, así que pueden también participar, escuchar dentro de la radio. Si quieren informaciones, en la oficina también vamos a estar brindando. Luego también recordarles sobre las transmisiones que estamos haciendo por medio de Facebook. Estos cultos, culto de oración y el culto dominical, se están haciendo con traducción y se está transmitiendo tanto en idioma quechua y aymara. Entonces pueden ingresar al Facebook y escuchar también, ¿sí? Y ahora también, como últimos anuncios, quisiera aclarar sobre las ofrendas. Como el pastor estaba mencionando, este tiempo hemos visto varios lugares donde hay para compartir el evangelio, ¿no? Entonces hemos habilitado una cuenta que es especialmente para eso, para la ofrenda de evangelización. Para aquellos hermanos, ¿no? También que Dios les permite en su corazón
para anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces hemos habilitado la cuenta bancaria en el Banco Visa. Voy a dictar los números de la cuenta bancaria del Banco Visa. Perdón, es el otro anuncio del Banco Visa, ¿no? También está, el propósito de esta cuenta es para evangelizar, ¿no? En donde todavía no tenemos ministros, para que los hermanos también que van viajando, llevando el Evangelio, puedan también, ahí también, ¿no? A través de sus viáticos, pasajes, todo eso también pueda cubrirse y anunciar el Evangelio. ¿Sí? El número es 213-84-018, ¿sí? Como pueden ver en pantalla, hermanos, está a nombre del diácono Jorge Parrado. En esa cuenta bancaria se va realizando las ofrendas para evangelización, y la otra cuenta bancaria para las ofrendas que normalmente lo hacemos por agradecimiento y así también los diezmos. También voy a dictar los números, es 11 63 64 84 0, nuevamente 11 63 64 84 0, está a nombre del diácono Jorge Parrado. Ahí pueden también depositar las ofrendas, y a través de estas ofrendas estamos también mejorando, ¿no? Para las transmisiones, para también los equipos, y bueno, esos serían todos los anuncios, hermanos. Muchas gracias. Y ahora también, finalizando esto, por favor puedan orar de 2 en 2, también por las iglesias, todo lo que el pastor nos expresaba, ¿no? Tantas necesidades que tenemos dentro de la iglesia. Por favor, sí, hasta aquí, hermanos, vamos a orar también de 2 en 2 ahora. Hasta luego, hermanos. Acompáñenos en una nueva jornada bíblica. La Misión Buenas Nuevas los invita al Seminario Bíblico Online con el pastor Oxopark, el cual se llevará a cabo del día lunes 18 de octubre al viernes 22 de octubre en un horario de 8:30 am y 6 pm hora de México. Iniciará el lunes 18 de octubre a las 6 pm. Se transmitirá a través de nuestros canales de Facebook y YouTube Misión Buenas Nuevas Oficial.